hoy vamos a disfrutar de una de esas ucronías que se escapan al tono academicista que suele ser habitual en historia ficción y vamos a buscar la diversión. Vamos a explorar una hipótesis un tanto extraña. El punto de partida es que hubo alienígenas ancestrales que fueron directos responsables de la aparición del género humano y que desde el pasado remoto han seguido interactuando con la humanidad hasta el presente. Así como os podéis imaginar, el programa de hoy se va a alimentar de un buen número de los principales iconos de las teorías conspirativas. En fin, otra cosa antes de empezar, y es que voy a narrar los episodios como si fuese un historiador que está describiendo los hechos que ocurrieron efectivamente en la historia desde un futuro remoto. Es decir, estoy más allá del tiempo que se describe y se presenta, pues eso, como la historia verídica de la Tierra que ha sido afectada por una serie de conjuras y conspiraciones bastante importantes, como estáis pudiendo intuir. Os voy a contar una historia que está entrelazando, en este caso más que nunca, hechos reales con otros de ficción. Y va a haber numerosas licencias creativas tratando siempre de que la historia resulte más o menos verosímil. El propósito de esta fantasía es divertirme y lo voy a hacer imaginando una épica aventura alienígena en la Tierra. Punto 1. Desde la llegada de los Anunnakis del espacio hasta las primeras civilizaciones humanas. Autolitus Channel. Los Anunnakis eran una forma de vida avanzada que poblaba la galaxia de la Vía Láctea. Esta civilización era originaria en concreto del planeta Nibiru, dentro efectivamente de nuestra misma galaxia, la Vía Láctea, y es una civilización tipo 2 en la escala de Kardashev, es decir, que dominaba toda la energía de su sistema solar. Y bueno, la necesidad de recursos de esta gran civilización inteligente Anunnaki les hizo emprender la colonización de la Vía Láctea. Este proceso empezó al menos hace 150 millones de años y en ese tiempo realizaron las primeras visitas a la Tierra. Así se produjo un primer intento de colonización Anunnaki de la Tierra, coincidiendo con la etapa de transición entre el Jurásico y el Cretácico. En esa época el planeta tenía un clima bastante cálido que era propicio para los grandes saurios y que se habían convertido en el grupo animal dominante. El proceso de explotación Anunnaki del planeta Tierra y la activación de sus planes les llevó millones de años. Finalmente, hace 80 millones de años se produjo el hito de la primera gran inserción de material genético extraterrestre en embriones de dinosaurio. El plan de los Anunnakis era favorecer la evolución de una familia de dinosaurios en la dirección de la inteligencia y de la civilización. Este intento de transformación genética basado en la prevalencia de los genes extraterrestres era en sí mismo un mecanismo bastante lento, pero los tiempos con los que se manejaban los Anunnakis eran compatibles con este proceso. Así, poco a poco se fue materializando el proceso de especiación de la familia de los reptilianos. Los primeros especímenes de dinosaurio claramente emparentados con la familia de los reptilianos fueron la rama de los troodóntidos, en el Cretácico tardío. Uno de estos era, por ejemplo, el Sauronitoides. Estos primeros seres proto-reptilianos ya habían desarrollado la bipedestación y también habían desarrollado garras prensibles, además de una cierta inteligencia que les permitía formar eficaces grupos cooperativos. Estos ejemplares de reptiliano aún atávicos vieron su proceso truncado por el impacto de un gran asteroide hace 65 millones de años. Este asteroide llevó al brutal y repentino cambio climático que puso al borde de la extinción incluso a estos pequeños reptilianos que se habían formado durante el período Cretácico tardío. Desde luego desaparecieron todos los dinosaurios y solo quedaron algunos de sus descendientes en forma de aves o estos pequeños grupos de los reptilianos. Eso sí, las comunidades de paleorreptilianos supervivientes al gran cataclismo de hace 65 millones de años terminaron por adoptar formas de vida muy discreta en aportados ecosistemas en los que continuó su proceso de evolución independiente como grupos de reptilianos de influencia alienígena. Así discurrieron varios millones de años a lo largo de la era terciaria y llegaron las grandes glaciaciones que pusieron de manifiesto que el progreso para este paleogrupo reptiliano seguía siendo muy lento e irregular. Con esto se veía que el intento Anunnaki de desarrollar una civilización avanzada en la Tierra no parecía despegar sobre la base de los reptilianos sáuridos. Esto terminó por llevar a una nueva oleada de colonización Anunnaki que empezó hace 450.000 años, quizá 440.000 años. Sobre esta segunda colonización alienígena contamos ya con un modesto registro arqueológico y fósil. En esta segunda ola colonizadora, los visitantes eligieron al género Homo de entre los primates para intentar lanzarse a un proceso de transformación genética y de formación de especies que le resultasen de utilidad. Así surgiría un nuevo grupo dentro del género Homo
que representaría un gran dinamismo evolutivo y ciertas precondiciones adecuadas para favorecer el desarrollo de una civilización compatible con los objetivos Anunnakis. Los homínidos intervenidos por los extraterrestres fueron los Homo rhodesiensis en África, también los Homo heidelbergensis en Europa y los Homo erectus en Asia. Se produjo entonces la inserción de material genético extraterrestre y también la combinación con cierto ADN reptiliano, provocando una evolución acelerada dentro de los homínidos. Este nuevo material genético extraterrestre quedó oculto como diminutos fragmentos escondidos entre las enormes cantidades de ADN de viejos virus que acumulaba el genoma humano. Esto llevó a que durante décadas los humanos tuvieran problemas para identificar el origen extraterrestre de estas partes de ADN. En el caso de los Homo rhodesiensis, el nuevo aporte genético en sus embriones fue dando lugar a una especie polimórfica que terminaría por desgajarse en un nuevo tipo humano que resultaron ser los Homo sapiens. Mientras tanto, en Europa evolucionaban los neandertales a partir de los heidelbergensis transformados, y en Asia surgieron los denisovanos a partir de los Homo erectus asiáticos manipulados genéticamente por los extraterrestres. Estas especies dotadas de un nuevo ADN fueron desplazando poco a poco a la multitud de especies de homínidos que habían poblado la Tierra y que estuvieron conviviendo con estos durante miles de años. A mediados del siglo XXI, el progreso de los análisis genéticos llevó a los estudios a identificar finalmente el ADN primigenio alienígena dentro de estas secciones que habíamos indicado de supuestos fragmentos de virus antiguos. Un hallazgo clave a este respecto se produjo en la década de los años 20 del siglo XXI, que arrojó luz sobre el intrincado árbol de la evolución humana y que permitió confirmar que toda la humanidad sapiens se redujo a unos cuantos miles de parejas reproductoras en algún momento del Paleolítico Medio, y que estos pequeños grupos de sapiens estaban dotados de una genética alienígena que fue determinante para su supervivencia y que fue transmitida a los descendientes humanos. Cuando se produjo esta manipulación genética para favorecer el desarrollo de los homínidos, también se produjo otra intervención genética por parte de los alienígenas sobre otra especie, sobre los protorreptilianos que había en la Tierra. Ocurre que los extraterrestres Anunnakis querían aprovechar a las comunidades de protorreptilianos que aún vivían en la Tierra en aquella época y los modificaron genéticamente con la introducción de nuevo ADN extraterrestre y también su combinación con ciertas cantidades de ADN de los homínidos con el propósito de modificar la taxonomía de estos individuos reptilianos y que desarrollasen un fuerte antropomorfismo, haciendo que incluso pudiesen hibridarse con los homínidos. Toda esta intervención genética extraterrestre sobre los reptilianos y también la hibridación entre los primeros reptilianos y estos homínidos manipulados genéticamente, pues está constatado todas estas relaciones a través de restos arqueológicos, especialmente en yacimientos de África Oriental y Meridional, y también a través de análisis de ADN que se conserva en piezas dentales de esta época. Los datos confirman que hace entre 350.000 y 250.000 años se produjeron reiteradas hibridaciones entre homínidos de las especies rhodesiensis y reptilianos, siendo menos habitual, pero también ocurría de vez en cuando la hibridación entre reptilianos y otras formas del género Homo, como Homo neanderthalensis, denisovanos, y luego ya alguna vez se ha constatado y se ha probado las relaciones entre reptilianos y Homo naledi u Homo floresiensis, lo que a su vez pone de manifiesto que los reptilianos también se mezclaron con formas de homínido que no habían recibido ADN extraterrestre. En fin, como vemos, a lo largo del Paleolítico Medio se produjo una intervención genética sobre los homínidos que los hizo evolucionar aceleradamente en dirección a un antropomorfismo que evidenciaba una clara convergencia evolutiva entre reptilianos y homínidos superiores. Al final del Paleolítico Medio, el desarrollo de las primeras culturas permitió la transmisión de ideas y de conocimientos entre generaciones. Así, los Homo sapiens estaban aprendiendo a acumular conocimientos más allá de una vida individual. Mientras tanto, las demás especies de homínidos, que también eran inteligentes pero no tenían ADN extraterrestre, fueron desapareciendo después de dejar modestas trazas genéticas en algunos individuos de Homo sapiens. Un momento importante se produjo hace 35.000 años cuando se extinguieron los últimos neandertales, y al margen de alguna especie de homínido todavía desconocida en algún lugar de la Tierra, los Homo sapiens se quedaban solos, junto a la otra gran especie inteligente, que eran las tribus reptilianas. Estas comunidades de humanoides reptilianos se relacionaban habitualmente con los sapiens, hibridándose y también utilizándolos como esclavos. Hace unos 15.000 años se estaba terminando la última glaciación y se entraba en un período cálido interglaciar. Esto era favorable para los reptilianos que deseaban aprovechar esta época de calentamiento para hacer florecer a la civilización. Pero aunque se pusieron manos a la obra, hace unos 13.000 años cayó el cometa Clovis en la Tierra,
y esto detonó una reacción en cadena que llevó a un pico de frío de unos 2000 años que llamamos Younger Dryas. Este cometa y el invierno nuclear que provocó fue una grave llamada de atención para los alienígenas, que terminaron preocupándose por un posible evento de destrucción masiva como el que había destruido a los dinosaurios. En este caso, los alienígenas Anunnaki decidieron intervenir más decididamente que en tiempos de los dinosaurios para acelerar el proceso de civilización humano. Este aumento de las llegadas Anunnakis y de su injerencia en la Tierra se tradujo en el llamativo cambio de comportamiento que se produjo muy rápidamente, dando lugar a una transición del Paleolítico al Neolítico. Esto se materializó en un cambio revolucionario de las formas de vida, siendo que la humanidad pasaba a vivir de ser manadas y tribus de cazadores-recolectores, prácticamente igual que un animal, y desde que habían vivido en la Tierra, pues en unas pocas generaciones los humanos pasaron a convertirse en tribus de productores sedentarios y que vivían en un territorio del que extraían intensivamente los recursos suficientes para su supervivencia. Las primeras manifestaciones de neolitización se produjeron en el creciente fértil en Oriente Medio. Allí los reptilianos procedieron a la manipulación genética de animales y plantas que se convirtieron en variedades domésticas de los animales, cereales, legumbres o frutas que se utilizaron en adelante habitualmente. En esta época neolítica se desarrolló también la alfarería y una multitud de técnicas que terminaron por llevar a los primeros desarrollos de la industria metalúrgica. Y estos fenómenos de neolitización se produjeron simultáneamente y de manera independiente en diferentes lugares de la Tierra, como Mesoamérica, China u Oriente Medio. Lo que efectivamente tenían en común todos estos núcleos de desarrollo neolítico era la influencia de los extraterrestres Anunnakis. Este proceso de urbanización y acumulación de excedentes llevó a la formación de las primeras jefaturas y la aparición de incipientes estructuras estatales. Así, de manera destacada, en las ciudades de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, floreció la civilización sumeria y después su prolongación acadia. En esta época formativa del Neolítico, la presencia reptiliana era bien conocida por aquellas comunidades humanas, y era bien conocido el paleocontacto con naves Anunnakis que se convirtieron en la encarnación de la divinidad para una multitud de pueblos del mundo. En el caso de los sumerio-acadios hay una gran cantidad de documentos cuneiformes que describen las relaciones con los extraterrestres Anunnakis, estos habitantes del cielo, fundadores de la civilización y que aportaron multitud de tecnologías. Por su parte, los reptilianos, que fueron llamados habitualmente en esta época Igigi, eran sus dioses menores en la Tierra. Uno de los reptilianos más conocidos y que han pasado a la historia fue señalado por Carl Sagan como Wanna, un reptiliano al que se le atribuye la introducción en Mesopotamia de la agricultura, la astronomía y las matemáticas. Hay que tener claro que para esta época, entre el 5000 y el 4000 a.C., los reptilianos y los humanos ya habían confluido taxonómicamente, de manera que se hacía prácticamente imposible distinguir a un reptiliano de un humano a simple vista. Las ciudades de Lagash, Ur, Uruk, Eridu o Nippur fueron el centro del desarrollo tecnológico, en el que las élites reptilianas fundaron dinastías reales que les aseguraron el dominio de pueblos y territorios en este área fundacional de la civilización humana. Los reptilianos en esta época también formaron una casta sacerdotal sumeria que introdujo rudimentos de astronomía y matemáticas, que inventó la escritura y que desarrolló una compleja religión, entre otros muchos grandes logros. Esta eclosión civilizatoria se dio así de una forma simultánea en un puñado de focos dispersos por el mundo, como hemos dicho, siendo que los focos más conocidos son, evidentemente, el del creciente fértil, el de Mesoamérica y el de China, pero se describen también, según los antropólogos culturales como Marcel Griaulé y Germain Dieterlen, estos procesos de complejización sociocultural se produjeron también en mayor o menor medida en focos menores como el de las tribus Dogon de Mali en África Occidental, o el núcleo andino, o el núcleo del río Indio, o el núcleo al sur de Indochina. Un proceso civilizatorio destacado fue el protagonizado por Egipto. Allí los grupos de sacerdotes reptilianos dieron forma a las primeras dinastías egipcias y rápidamente pusieron a trabajar a los siervos humanos. Esta explotación abierta de la fuerza de trabajo humana llevó a una multitud de rebeliones contra los reptilianos. La intensiva participación de los reptilianos, de hecho, en el gobierno de estas antiguas civilizaciones ha dejado una serie de vestigios de cultura material que en principio se calificaron durante el siglo XX como op arts, pero que la moderna arqueología terminó por probar el paleocontacto extraterrestre y categorizar adecuadamente estos objetos como objetos extraterrestres Anunnakis, siendo uno de los ejemplos más destacados el de la daga de metal alienígena de Tutankamón. Así, el registro arqueológico no solo nos ha legado restos genéticos o de cultura material extraterrestre, sino que también nos han dejado restos reptilianos en contextos funerarios.
Un ejemplo claro de estas culturas fuertemente influidas por las visitas de alienígenas es la cultura de Nazca, y que además, gracias a las condiciones de frío y sequedad extremo de los Andes, han conseguido dejar restos reptilianos perfectamente conservados en contextos funerarios. Destacan, por ejemplo, los cadáveres cuyos cráneos presentan una gran elongación occipital. El consenso de la comunidad científica es que estas calaveras dolicocéfalas debieron de surgir por la pretensión de los humanos y también de los reptilianos de imitar la apariencia física de los Anunnakis. Este tipo de deformaciones en el cráneo se produjeron también en otros pueblos muy distantes a los Andes, como por ejemplo los hunos, que estaban atacando al Imperio Romano, o los antiguos faraones egipcios de la 18ª dinastía de Akenatón. En fin, como sabemos, los reptilianos eran responsables del desarrollo civilizatorio humano, y estuvieron durante milenios en diferentes lugares del mundo moviendo grandes ortostatos, rocas, para levantar grandes edificios y, en último término, pirámides. La primera gran culminación de estas obras se produjo hace 4.500 años con la construcción de las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos. Estas enormes construcciones deberían de servir como apeadero de naves espaciales, pero los intentos de aterrizaje de naves Anunnakis no fueron sustancialmente más cómodos que en cualquier otro lugar no preparado de la Tierra. En respuesta a las necesidades de las naves alienígenas y el fracaso del levantamiento de una estación espacial en Egipto, pues en otros lugares del mundo también hubo tentativas de levantar instalaciones espaciales parecidas a estas pirámides. Por ejemplo, están las pirámides precolombinas, o el levantamiento del círculo de Stonehenge, o los alineamientos de rocas de Karnak. Y esto sin olvidar otros levantamientos como los túmulos que se levantaron en las estepas siberianas o en China, o por supuesto las líneas de Nazca o Puma Punku en Bolivia. Estos intentos frustrados de construcción de instalaciones espaciales en una época tan pretérita manifestaban que la tecnología, materiales y herramientas disponibles por los humanos, pues en esta época aún necesitaban varios milenios de evolución para completar las transformaciones necesarias para cumplir los objetivos reptilianos. De hecho, el levantamiento de estas inmensas obras de ingeniería provocaba que la población humana se rebelase al verse reducida a la esclavitud y manipulada por caudillos de estas primeras civilizaciones. Esto terminó por hacer que los Anunnakis tuviesen que reajustar los plazos que tenían previstos para su llegada a la Tierra y dar más tiempo a los reptilianos para que profundizasen en el proceso de desarrollo de la civilización humana y, en último término, de transformación de la Tierra. Esto significaba que la fase final de dominación extraterrestre de la Tierra debería de esperar varios milenios más. Punto 2. De la antigüedad a la contemporaneidad. La época de la discreción. Como hemos visto, los reptilianos habían sido activos y conocidos durante el Paleolítico. Después se produjeron las misiones espaciales Anunnakis durante el período de transición de la protohistoria a la historia, entre 6000 y 2000 a.C. Este repunte de la actividad Anunnakis se pone de manifiesto en la convergencia, por ejemplo, de mitos fundacionales de muchas antiguas religiones que identifican inequívocamente a los alienígenas Anunnakis con los dioses que vienen del cielo para fundar sus civilizaciones. Toda esta tradición dejará una impronta que tendrá múltiples reflejos pues en la cultura material, en el arte o la religiosidad. Por poner solo un ejemplo de esta presencia Anunnaki en la Tierra, podríamos señalar el relieve de un astronauta Anunnaki que está en la lápida maya de Pakal. Pero en fin, como terminó por fracasar el intento de colonización en época pretérita, utilizando esas primeras infraestructuras levantadas como los zigurat o las pirámides, etc., como fracasó ese intento y se produjo un aplazamiento de la fase final de colonización Anunnaki, unos pocos milenios que para los Anunnakis no era nada, bueno, pues la presencia alien en adelante se hizo más esquiva. Y esto, por ejemplo, se debió a la aparición de la escritura que hizo que los extraterrestres fuesen más remisos a dejarse ver porque existía el peligro de que sus planes a largo plazo fuesen conocidos por los humanos y que quizás se rebelasen contra ese plan alienígena. Luego, por otra parte, si los humanos conociesen generalmente los crímenes a corto plazo que estaban acometiendo los reptilianos para llevar adelante sus planes, pues es posible que también se produjese una reacción humana contra los reptilianos. Por estos motivos y por la aparición de la escritura que ya dejaba constancia de sus actividades, pues los reptilianos y Anunnakis pasaron a ser más discretos a la espera de la llegada de la fase final. Pese a todo, sigue habiendo reiteradas pruebas de la continua injerencia de alienígenas, además de la evidente presencia de reptilianos durante todos estos siglos. Esto queda probado en la multitud de documentos del primer milenio a.C., como por ejemplo los mitos de Homero, cuyos personajes y apariciones deus ex machina no hacen sino reflejar un eco lejano de las obras de los extraterrestres. El propio autor reptiliano Platón ha sufrido una mala traducción cuando se refirió al gobierno de los sabios,
ya que se refería a un buen gobierno reptiliano. Y algo parecido ocurrió cuando Platón describió el mito de la Atlántida, que se corresponde con el vago recuerdo de las comunidades reptilianas levantadas sobre una instalación temporal Anunnaki en el Golfo de Cádiz, y que había sido ya desmantelada hacía un par de milenios en tiempos de Platón. En otros lugares del mundo, como la India o Persia, hay una multitud de registros también de contactos alien, pero desde luego destaca Oriente Medio como zona predilecta para las operaciones Anunnakis. Por ejemplo, tenemos profecías de Ezequiel, de principios del siglo VI a.C., en la que se describe la llegada de visitantes del cielo. Así, por ejemplo, en el capítulo 6 del Génesis de Ezequiel, se describe cómo los hijos de los dioses procrearon con los hijos de los hombres, siendo esta una mención más que evidente a la hibridación entre reptilianos y humanos. En otro libro del acervo cristiano, por ejemplo el libro de Enoc, que ha sido preservado por la iglesia copta nilótica, se describe no solo la hibridación entre humanos y reptilianos, sino que además se incide en la tradición que vincula a los extraterrestres con el descubrimiento de la metalurgia, de la astronomía y de una multitud de tecnologías que en el mundo antiguo no se diferenciaban de la hechicería. En otro texto, un texto hindú, del Ramayana, se habla claramente de los vimanas, unos vehículos voladores utilizados por dioses o semidioses que posteriormente se redescubrió que se referían a Anunnakis. Y bueno, ahora tomemos como ejemplo el libro sagrado del Majábharata. En él se dice así: Bhima voló con su vimana que lanzaba por la cola un rayo enorme que era tan brillante como el sol y que hacía un ruido como el trueno de una tormenta. Evidentemente, este texto hindú está haciendo referencia a una nave espacial o al menos a un dispositivo volador tecnológico. En el budismo tenemos al propio fundador Siddhartha Gautama, que fue un asceta y sabio reptiliano que transmitió sus enseñanzas a la humanidad. De hecho, también el nacimiento de Jesucristo era el alumbramiento de un niño reptiliano que fue acompañado por la visita de una nave espacial confundida con un cometa. Como vemos, la distribución de mitos religiosos, pruebas arqueológicas y estudios genéticos certifican el asentamiento permanente y la distribución global de los reptilianos y de los alienígenas ancestrales. Como ya hemos visto, estos tuvieron un papel determinante en la construcción de las primeras civilizaciones avanzadas y en la eclosión de las primeras tecnologías, que permitieron acelerar la creatividad humana. Y es que esta cooperación entre humanos y reptilianos no siempre fue satisfactoria ni mutuamente deseada. Hubo momentos de gran tensión entre ambos grupos, como por ejemplo los intentos reptilianos de edificar esas enormes infraestructuras que hemos descrito hace 5.000 a 4.000 años antes de Cristo, u otro momento de tensión en la antigüedad entre reptilianos y humanos que se materializó en la propia oleada destructiva de los pueblos del mar, que a finales de la Edad del Bronce parece ser que protagonizaron algún tipo de revolución humana contra la dominación reptiliana que estaban ya viendo evidente, y hundieron imperios como el hitita, el asirio, y prácticamente dejaron al borde del colapso al imperio egipcio. También tenemos constancia a través de la arqueología de restos escritos de reiterados conflictos que se produjeron entre reptilianos y humanos. Estos conflictos durante el Paleolítico tendían a no trascender más allá de las personas que fueron testigos, pero claro, con la aparición de la escritura, las relaciones hostiles entre humanos y reptilianos dejaron un registro escrito que pasaba de generación en generación, y esta memoria del conflicto entre ambas comunidades ahora se prolongaría durante siglos o milenios e hizo que los reptilianos fueran más discretos. De hecho, una de las fuentes de conflicto entre reptilianos y humanos era que algunos grupos de humanos rechazaban el desarrollo tecnológico. De hecho, es que siempre hubo tribus de humanos que se resistieron a renunciar a ser cazadores-recolectores y que quisieron mantener sus formas de vida por encima de la tecnología o de los avances. Y en todas partes del mundo han existido al final grupos de humanos más o menos remisos al progreso tecnológico. Así que bueno, con el desplome de las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce, de hecho incluso antes, cuando se renunció a las grandes obras de infraestructura, se marcó un cambio en las relaciones generales entre humanos y reptilianos, y bueno, al desaparecer públicamente los reptilianos, también llegaban a su fin la época en la que habían existido los semidioses como Hércules o Gilgamesh, que eran simplemente reptilianos que actuaban sin ningún tipo de discreción. En adelante los reptilianos manifestaron una tendencia al secretismo muy notable, especialmente a partir del primer milenio antes de Cristo. Y esto significaba que los reptilianos tratarían de pasar inadvertidos ante el gran público, pero al mismo tiempo seguirían realizando una intensa labor de control social a través de una densa red clientelar, dominando posiciones de poder y con innumerables sociedades más o menos secretas.
Ya desde antes de Roma, los reptilianos dieron lugar a negocios, colonias, cultos religiosos, sociedades secretas y sociedades mercantiles que tenían por objeto el encubrir las actividades de estas comunidades reptilianas. Estos trataron de impulsar una agenda alienígena a través de estas sociedades y de esas posiciones de poder económico y político que detentaban. YouTube, Autolitus Channel. Algunas de estas sociedades secretas fueron, por ejemplo, los druidas celtas, los pitagóricos, los orfinos, los eleusinos, los neoplatónicos, la élite guerrera de los hunos o de los sajones, y en definitiva una pléyade de reducidos grupos de influencias que servían para dominar el mundo, o al menos para ejercer una influencia muy notable. También podemos constatar que, al igual que una parte de la memoria de los Anunnakis y de los primeros reptilianos que se ha conservado como parte de los mitos religiosos, las reacciones humanas de rechazo a las fuerzas reptilianas también se manifestaron como doctrina religiosa. Un buen ejemplo de esto es la Iglesia cristiana, que desde su inicio se mostró contraria al progreso tecnológico y de la ciencia, y contraria por lo tanto a los reptilianos. Este grupo religioso se enfrentó a la expansión de la civilización y de la técnica romana que encarnaba el plan de los reptilianos. Los cristianos también denunciaban la impiedad de la casta sacerdotal judía, que estaba copada también por reptilianos. Pero lo que terminó pasando fue que el propio profeta Jesús de Nazaret era en sí mismo un reptiliano, y toda esta ideología cristiana originaria terminó por ser manipulada por los círculos de poder del Bajo Imperio Romano, y en el Concilio de Nicea del año 320 después de Cristo se terminó por confirmar que Jesús era reptiliano y compartía la misma naturaleza divina de Dios Padre Anunnaki, pero esto traducido a un idioma eclesiástico bastante más opaco. De hecho, la Iglesia cristiana no tardó en convertirse en una organización copada por reptilianos que buscaban acomodo en la decadencia del Imperio Romano. Durante toda la Edad Media se mantuvo y profundizó el proceso de cohesión reptiliana en torno a grupos de poder muy cerrados. En algunos casos se trataba de enormes organizaciones como el propio Sacro Imperio Germánico, la Hansa, la Mesta o las redes comerciales de la Ruta de la Seda y las órdenes religiosas, desde Cluny y el Cister hasta los templarios, los teutónicos y siglos después los dominicos o los carmelitas. A nivel más discreto operaban los canteros y otros grupos protomasónicos. Durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna destacó la Inquisición, que entre sus tareas incluyó la persecución de reptilianos y sujetos que animasen a excentricidades más allá del orden natural de las cosas. Esto reflejaba la relación ambivalente y la continua reaparición del conflicto dentro de la Iglesia al respecto de los reptilianos. Así, por ejemplo, la acción de la Inquisición fue clave para retrasar la difusión de la imprenta, el descubrimiento de América o desacreditar a Galileo. Si bien los hechos terminaron por demostrar que, pese a las modestas prohibiciones y quemas de libros o la propia ejecución de intelectuales reptilianos, la jerarquía de la Iglesia y el papado en último término también estaba en manos de los reptilianos. Y así la disputa continuó y se produjo la Contrarreforma de Trento, pero la Inquisición terminó siendo debilitada y reducida a España junto a su leyenda negra. La Iglesia, por su parte, fue transigiendo con la agenda reptiliana, como se ve en la relación que tuvieron con Copérnico o Galileo. Con la llegada del siglo XVIII se terminaba la época más oscura para los reptilianos. Con la Ilustración aparecieron las famosas sociedades reptilianas de los masones, de los Illuminati o de los Rosacruces. Estas sociedades secretas ganaron gran capacidad de influencia y así, por ejemplo, los masones fueron los autores de la fundación de los Estados Unidos de América. De hecho, en esta fundación se vieron los intereses cruzados de diferentes grupos reptilianos. Recordemos que el objetivo general de los reptilianos era favorecer un desarrollo tecnológico que permitiese la futura colonización masiva de los Anunnakis a la Tierra. Ocurría que el desarrollo exponencial que se estaba dando en los últimos milenios fue agudizando las disputas internas entre élites reptilianas que deseaban ser quienes liderasen la transformación de la Tierra en el momento de la llegada de los Anunnakis. Como siempre, existían grupos humanos más o menos grandes, como por ejemplo los luditas, que eran conscientes de esta existencia de estos grupos conspirativos y que se enfrentaban al nuevo orden mundial. Pero con todo, los Anunnakis iban pudiendo llevar adelante su agenda de transformación tecnológica de la Tierra para adecuarla a las necesidades de la llegada de los Anunnakis. De hecho, algunos destacados reptilianos como Napoleón Bonaparte consiguieron milagrosas victorias militares que sirvieron para transformar la estructura ideológica y legal de Europa. Después de Napoleón, el progreso industrial y tecnológico se aceleró aún más. La red de personajes criptoreptilianos era muy densa, desde Talleyrand a Rasputín, pasando por Leonardo da Vinci o Newton. Con la llegada del siglo XIX y la industrialización, se puso de manifiesto la formación de varios proyectos de modernidad que estaban encarnados en diferentes grupos reptilianos.
Así se registraba la participación simultánea de reptilianos en diferentes instituciones que estaban orgánicamente enfrentadas entre sí, como por ejemplo diferentes iglesias, el mando de los más poderosos reinos e imperios, sociedades secretas o los mandos de fuerzas armadas o cabezas de la banca, universidades o imprentas. Los reptilianos siempre habían tratado de estar cerca de los resortes del poder e influir en el curso de la historia, pero eso también implicaba pagar un peaje y era el que en muchos casos terminaban por enfrentarse entre ellos. La revolución industrial en Europa en el siglo XIX señalaba el inicio efectivo de una nueva economía mundo, y la civilización industrial, el colonialismo, serían el caldo cultivo ideal para el crecimiento exponencial de la tecnología. Surgieron ciencias reptilianas como la teosofía, la frenología o la eugenesia. El colonialismo europeo se había inaugurado al terminar la Edad Media y empezar la Edad Moderna. Los viejos reinos de España y Portugal habían recorrido el globo abriendo las primeras rutas de intercambio verdaderamente mundial. La expansión ibérica fue seguida por otras potencias europeas que difundieron por el mundo los avances técnicos, sociales e institucionales que permitirían la eclosión industrial del siglo XIX. A lo largo de esta centuria aparecieron destacados reptilianos en la vida económica como los banqueros Rothschild o una larga lista de otros magnates. También fueron reptilianos los que financiaron directa o indirectamente una multitud de inventos que revolucionaron el mundo, como Newton, Kant, Hegel, Adam Smith, Karl Marx, James Watt, Lavoisier, Marconi, Edison, Tesla, Graham Bell, Henry Ford, Darwin o Pasteur. Todos estos eran reptilianos, o si no, eran humanos al servicio de los reptilianos. A nivel religioso aparecieron nuevas doctrinas unitaristas que eran impulsadas por reptilianos, como por ejemplo la teosofía de Elena Petrovna Blavatsky. En lugares como el Japón, los reptilianos consiguieron organizarse detrás del emperador para impulsar la revolución industrial Meiji. De hecho, la revolución rusa por su parte también terminó por ser capitaneada por un enérgico reptiliano como Joseph Stalin, y este sacrificó millones de vidas con el propósito de acelerar el desarrollo técnico e industrial de la Unión Soviética. De hecho, y no en vano, Stalin colocó al país en situación de ponerse en vanguardia de la exploración espacial. En fin, en el contexto de Europa, todo el progreso tecnológico del siglo XIX era recibido con ilusión y esperanza por un futuro mejor. Y sería así hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial, que dio lugar a un definitivo cambio de época. Los diferentes grupos de poder humanos que se repartían en el mundo llegaron a principios del siglo XX inmersos en una mortífera competencia por la supremacía. Esta disputa era favorable a los reptilianos porque aceleraba el progreso tecnológico, al igual que la guerra, que también los aceleraba. Los propios reptilianos se vieron inmersos en todas estas luchas humanas de la Gran Guerra, y el inmenso caudal tecnológico acumulado hasta ese momento llevó a que la Primera Guerra Mundial cristalizase como una guerra masiva y de masas. Esa terrible guerra fue seguida por una tregua de 20 años y la reactivación del conflicto en 1939. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el continente europeo había quedado aniquilado como espacio de creatividad y futuro de la humanidad. De hecho, las poblaciones europeas redujeron al máximo su fertilidad y aceptaron con sorprendente satisfacción su próxima desaparición. El rapidísimo declinar de la población europea a partir de la segunda mitad del siglo XX llevó a los reptilianos a favorecer la importación de decenas de millones de inmigrantes de fuera del continente. Con todo, la mayor consecuencia de las guerras mundiales para los reptilianos fue la aparición de las bombas atómicas. Esta nueva arma no estaba prevista que llegase al arsenal humano hasta finales del siglo XXI, pero la curva de descubrimiento se aceleró debido a la guerra. Estas nuevas armas nucleares significaban un peligro ya sensible para los Anunnakis y también representaban un peligro de autodestrucción para los humanos. Y por este motivo los reptilianos tuvieron que tomar medidas para evitar la proliferación nuclear y también intentaron evitar que se desatase una guerra nuclear. Por este motivo los reptilianos tuvieron que tomar medidas para evitar la proliferación nuclear y también para evitar una guerra nuclear que estuvo al borde durante toda la Guerra Fría. El nuevo orden mundial surgido de la Segunda Guerra Mundial llevó a que las diferentes comunidades reptilianas que habían combatido entre ellas a lo largo de todas estas guerras, reconsiderasen sus posiciones. Esto se tradujo en que después de la Segunda Guerra Mundial, las comunidades reptilianas retomaron viejas prácticas de cooperación generalizada. Se pusieron en marcha una amplia red de tramas de conspiración reptilianas destinadas al establecimiento de un nuevo orden mundial y la colonización Anunnaki, pero esta vez en cooperación entre los diferentes grupos porque ya se entendía que esta colonización era inminente. De hecho, en esa corriente unificadora de esfuerzos reptilianos se deben de enmarcar cuestiones como los protocolos de Sion, el plan Kalergi, las manipulaciones masónicas, la Operación Gladio, el Club Bilderberg, el Foro de Davos o las fundaciones Soros y Bill Gates.
De hecho, un hito clave de todas estas maniobras fue señalado al empezar el siglo XXI. Ocurrió durante la presidencia del reptiliano George Bush, en la cual se produjo el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. En esa jornada fueron derribadas las Torres Gemelas por una voladura controlada que los reptilianos habían organizado en el marco de sus planes para acelerar la llegada de un nuevo orden mundial. Y en fin, esta acción del 11 de septiembre sirvió a las élites reptilianas para dar una reorganización internacional más profunda y rápida de lo que tenían previsto. En fin, como vemos, la presencia reptiliana después de la Segunda Guerra Mundial cambió su orientación en todo el mundo. Y todo este cambio de orientación, que pasó de la competencia entre diferentes grupos reptilianos a la cooperación global, se materializó en una serie de acuerdos económicos, tecnológicos, políticos, destinados a adaptar la Tierra a las necesidades anunnakis y a su inminente llegada. Autolitus Channel. Así los reptilianos fueron los grandes impulsores de las reuniones de Bretton Woods o del GATT. También estaban entre los padres fundadores de la Unión Europea y de Naciones Unidas. En China, por su parte, se produjo una encarnizada batalla entre los reptilianos y los partidarios de Mao. Finalmente, con la muerte de Mao, los grupos reptilianos chinos, parapetados detrás de Deng Xiaoping, pudieron tomar las riendas del país y embarcar a China en un megaproyecto de desarrollo económico y tecnológico muy del gusto de las élites reptilianas. La carrera espacial había generado una enorme infraestructura que podría ser aprovechada por los Anunnakis. A principios del siglo XXI aparecían grandes magnates Illuminati como George Soros, Jeff Bezos, Bill Gates o Elon Musk, que trabajaron abiertamente en el programa reptiliano. En el caso de Elon Musk, incluso se dedicó a tareas tan señaladas como proporcionar tecnología y viajes espaciales. Punto 3. Siglo XXI, COVID y nuevo orden mundial. Al llegar el siglo XXI, se materializó el surgimiento de Internet y esto resultó revolucionario. Si los reptilianos habían optado por la discreción en tiempos de la aparición de la escritura, ahora con la difusión de Internet y el mundo digital se hizo materialmente imposible mantener un completo secreto sobre la cuestión reptiliana. Ya a finales del siglo XX se había empezado a conocer popularmente la existencia de los reptilianos, y en particular de algunos de sus grupos operativos más destacados como los Illuminati. Según estudios de aquella época, a principios del siglo XXI, la gran mayoría de la población occidental ya había oído hablar de los reptilianos e incluso de los Anunnakis. Algunos populares canales internacionales de televisión, como History Channel, difundían entre el gran público el paleocontacto y la presencia de extraterrestres colonizando a los pueblos antiguos. En el plazo de unas pocas décadas, la población mundial llegó a estar familiarizada con los reptilianos, y en especial era conocida la influencia alienígena en la construcción de los grandes monumentos de pasado, y en menor medida, pero también era conocido el componente extraterrestre en el genoma humano. Con todo, esta presentación pública de la cuestión reptiliana se hizo con un tono folclórico y pop que permitiese a la población asimilar sin mayores sobresaltos, pues que vivían en un mundo en el que se estaban jugando intereses que eran mucho más valiosos que sus propias vidas. Así se fue popularizando la existencia de los reptilianos y algunas informaciones fragmentarias sobre sus actividades, propósitos, pero el sentido último de las actividades reptilianas seguía siendo un misterio para la gran mayoría de la población humana. Los propios reptilianos en esta época, a principios del siglo XXI, sabían que la llegada de los Anunnakis era inminente y tenían las lecciones aprendidas sobre la división de sus fuerzas que habían llevado a guerras mundiales y a situaciones muy difíciles para ese plan último que era el de la colonización Anunnaki. En fin, que después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la cooperación mayoritaria entre los diferentes grupúsculos reptilianos, se había evitado una nueva guerra, en este caso entre Estados Unidos y la URSS, y además se había hecho que los líderes reptilianos de todas las potencias consiguiesen un statu quo de paz que era positivo para el establecimiento de un nuevo orden mundial. A principios del siglo XXI, los reptilianos estaban completando la preparación ya de la última fase, el desarrollo tecnológico humano, los nuevos materiales, la tecnología, las inteligencias artificiales, las redes eléctricas y de comunicaciones, en suma, toda la inmensa infraestructura humana, debía de servir para proporcionar la infraestructura necesaria a un nuevo intento de colonización de la Tierra por parte de los Anunnakis, originarios, recordemos, del planeta Nibiru. La tecnología terrícola del siglo XXI ya estaba en trance de poder ser operada sin presencia humana. Las máquinas serían puestas a funcionar por los reptilianos, que completarían la obra de transformación de la Tierra. De hecho, el desarrollo tecnológico humano había tenido una serie de efectos secundarios que eran efectos deseados por los Anunnakis, como por ejemplo el calentamiento global, también la acidificación de los océanos o la llegada de más rayos cósmicos a través de los agujeros en la capa de ozono, y también los aumentos en las concentraciones de metano o dióxido de nitrógeno en la atmósfera.
el gran objetivo de los reptilianos, que se materializaría en cuestión de décadas ya dentro del siglo XXI, había sido nibiruformar la Tierra. Es decir, que los reptilianos estaban trabajando para convertir al planeta Tierra en un ambiente adecuado para la colonización de los Anunnaki que estaban por llegar. Esta ingeniería planetaria requeriría de un enorme trabajo adicional por parte de colonos Anunnakis una vez hubieran llegado, pero todo este trabajo de avanzadilla reptiliana era fundamental para permitir esta colonización. Y en fin, para cumplir estos objetivos es por lo que se había hecho desarrollar la tecnología humana, para que hubiese una infraestructura y maquinaria que pudiese ser utilizada ya directamente por los colonos Anunnakis cuando llegasen a la Tierra. Los reptilianos estimaban que a mediados del siglo XXI estaría completo el desarrollo tecnológico y de infraestructura para posibilitar la llegada de los Anunnaki. Lo que también estaba claro, desgraciadamente, era que la llegada de todos estos nuevos colonos Anunnaki que se harían con la Tierra no era compatible con la existencia de civilizaciones y grandes masas de población humana. Es decir, en las primeras décadas del siglo XXI había llegado la hora de prescindir de la vieja especie de primates que habían utilizado para impulsar el progreso tecnológico e industrial y en realidad nibiruformar la Tierra. Los reptilianos estaban en buena posición para forzar la desaparición de los seres humanos, ya que estaban en control de los mayores puestos de poder mundial. El grupo más elitista de los reptilianos con más poder eran los Illuminati, y estos distribuían a sus miembros entre los principales gobiernos y empresas del mundo. Estas redes Illuminati y de otros grupos reptilianos dominaban el Club Bilderberg, el G8, la reunión de Davos, el Parlamento Europeo en Bruselas, la City de Londres o las presidencias de Beijing, Moscú, Ciudad de México o Buenos Aires. Los Illuminati eran la flor y la nata de los reptilianos y ante el advenimiento de la fase final de colonización terminaron por decidir que había llegado la hora de reducir drásticamente la población humana. Este trabajo se estaba produciendo de una manera muy exitosa en toda Europa, incluida Rusia, donde tener hijos era visto como un lujo y que debía de competir con una infinita oferta de ocio que supuestamente estaba al mismo nivel de interés que criar hijos. Esta población decadente y envejecida en Europa se reducía sin retorno y estaba muy bien controlada por las redes Illuminati. En otros lugares como Estados Unidos, Japón o China se producía una evolución similar, aunque menos agresiva. Las políticas de control de natalidad incluso consiguieron moderar la fertilidad de mujeres en Latinoamérica o Asia del Sur. El desafío para los reptilianos a principios del siglo XXI era África, cuya población seguía creciendo exponencialmente aún durante el siglo XXI. Este crecimiento había sido desafiado sin éxito por las guerras, por el exterminio Tutsi dirigido por reptilianos Hutus o con la propagación de virus específicos como el SIDA o el ébola, pero la población africana seguía creciendo. Los intentos reptilianos de reducción de la población humana habían empezado con campañas de influencia cultural, en las que se trabajaba la ideología de la mayoría de la sociedad para acabar con la institución de la familia y de la crianza. Así consiguieron hacer desaparecer a estos elementos centrales en la organización de la vida adulta. Ya en el siglo XX se habían generalizado la píldora contraconceptiva, el preservativo, el aborto, y las políticas reptilianas también favorecieron el continuo retraso de la edad de matrimonio, o la construcción de nuevas identidades sexuales o de género que en general eran incompatibles con el progreso demográfico. Y más en general, los reptilianos favorecieron una escasez artificial que inhibía la crianza de hijos entre amplias capas de la población. Y en fin, como hemos visto, todas estas políticas tuvieron un efecto muy importante, pero no eran suficientes para provocar una drástica reducción de la población en cuestión de décadas y sobre todo a nivel mundial, porque aunque estuviera ocurriendo en Europa, era ampliamente compensado por crecimientos exponenciales todavía en África y más modestos en otras regiones. Por este motivo se pusieron en marcha instrumentos de control activo de la población, como por ejemplo la cloración de aguas de consumo humano, destinado a esterilizar a las personas, o también la popularización del tabaco y otras drogas. Con todo, uno de los más llamativos instrumentos de control de la población fue la fumigación masiva sobre zonas pobladas. Este proyecto vio la luz en 1996 con el programa de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Chemtrails for Climate Change, que sería conocido como CCC. Aprovechando la preocupación generada en torno al cambio climático, se produjo la impresionante proliferación por todo el mundo de las fuerzas aéreas de cada país para fumigar diferentes capas de la atmósfera con el supuesto propósito de mejorar el clima. En realidad, estos chemtrails incluyeron una enorme diversidad de químicos, desde algunos destinados a efectivamente modificar el clima hasta otros químicos que estaban destinados a esterilizar a la población.
De hecho, los químicos dirigidos a modificar el clima más eficaces fueron los aditivos que introdujeron de manera discreta las grandes suministradores de combustibles de aviación. Por otra parte, los químicos destinados a esterilizar a la población fueron siempre controvertidos, de entrada por lo evidente de su utilización, que eran vistos por todos los habitantes de las ciudades que eran rociados por las estelas. De hecho, esto desató protestas en ciudades por todo el mundo que se observaron durante décadas, y es que las estelas que dejaban los aviones y que lentamente se precipitaban sobre la superficie, pues bueno, era evidente que estaban provocando una paulatina esterilización y otra serie de modificaciones en las comunidades. Como se terminó por demostrar, todos estos estelas que estaban dejando los aviones que sobrevolaban las ciudades dejaban caer productos químicos que se acumulaban en la piel, en las vías respiratorias y mucosas de la población, llevando adelante este efecto que habían descrito los reptilianos, que era el de provocar esterilidad. Otro de los planes reptilianos para reducir la población fueron las modificaciones en los alimentos con el propósito de suprimir sus capacidades nutritivas. Esta modificación en los alimentos también sirvió para introducir material genético defectuoso en los alimentos que estaban genéticamente modificados y, por supuesto, también introducir hormonas y otras sustancias activas sobre el cuerpo humano. No faltaron las voces que denunciaron estas prácticas, aunque en muchos casos fueron ridiculizadas y señaladas como conspiranoicos o paranoicos. Por poner un ejemplo, recordemos al viejo presidente boliviano Evo Morales, que denunció cómo los Illuminati estaban impulsando la hormonación masiva de los pollos con el propósito de estimular la sodomía. Así que, como vemos en este asunto de la reducción de la población previa a la llegada de los Anunnakis, cabe destacar la implementación de medidas cada vez más expeditivas de control de la población. Ya hemos visto que la guerra mundial fue descartada para evitar la devastación que podría arrastrar y el peligro de una escalada nuclear que terminase por devastar el planeta. La solución que encontraron los reptilianos fue el diseño de enfermedades con potencial pandémico. Esto podría reducir drásticamente la población. Autolitus. Los primeros experimentos se dieron a principios del siglo XXI con el SARS, la gripe aviar, el MERS, ébola, el Zika, pero la primera gran prueba, al margen del SIDA, se realizó con el COVID-19. La eclosión de este coronavirus en 2020 llevó a un grave colapso mundial y a medidas draconianas para contener la enfermedad. La difusión de este virus activó una histórica investigación mundial para el diseño de una vacuna contra el COVID. Por su parte, los círculos reptilianos que habían diseñado previamente el COVID-19 ya habían desarrollado evidentemente su propia vacuna. Esto de tener un antídoto es lo normal cuando se diseña un arma biológica, antes de propagarlo tener un antídoto. En estos tiempos del COVID, por todo el mundo fue creciendo poco a poco la incredulidad respecto a la verdadera naturaleza de este extrañísimo coronavirus. Un número creciente de personas en todas las partes del mundo dejaron de creerse la teoría de que hubo una zoonosis espontánea que dio lugar a la formación de este nuevo tipo de virus COVID-19. Así la población fue rechazando cada vez más unánimemente las medidas contra el coronavirus y rechazando también las vacunas que vendrían después y que estaban bajo la sombra de la sospecha. Así el COVID provocó una agudización del conflicto conspiratorio y llevó a una oleada inaudita de personas por todo el planeta que no sabían muy bien qué tipo de conjuras estaba produciendo, pero que tenían la certeza de ser víctimas de un complot orquestado por entidades muy poderosas. Toda esta gente, que estaba manifestando una muy alta sensibilidad, se dio cuenta de que había, como decimos, una conjura y que se trataba de algún tipo de confabulación mucho más espectacular y que iba mucho más allá que la vieja y conocida, por ejemplo, dominación del régimen capitalista. Era algo mucho más allá, era algo mucho más grave y trascendente. No podía ser algo tan sencillo. De entre toda la inmensa masa de personas que estaban despertando y abriendo los ojos ante la conspiración mundial, había un grupo pequeño pero muy influyente que estaban redescubriendo el gran plan reptiliano para la Tierra. Incluso algunos llegaron a señalar el plan de nibiruformación que realmente tenían los Anunnakis para ocupar la Tierra, y que todo este plan del COVID era solamente uno de los escalones en ese proceso de ocupación de la Tierra por los alienígenas. Todos estos conflictos que describimos entre personas que se dieron cuenta del complot y la conjura que estaba destruyendo la sociedad humana, bueno, pues algunos de los grupos más activos se formaron en principio en Estados Unidos y en Alemania, donde empezaron a producirse manifestaciones ya en 2020 que eran negacionistas y denunciaban el entramado de conspiraciones que había detrás del COVID-19. De hecho, había voces cada vez más llamativas que se unieron a esta denuncia. Por ejemplo, el popular cantante español Miguel Bosé se atrevió a señalar algunos de los planes Illuminati como el plan de vacunación masiva y la utilización de la tecnología del 5G. El propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
hizo público que había grupos conspiratorios, QAnon o el Pizzagate, que estaban operando dentro del aparato profundo del Estado norteamericano. Como vemos, de una manera lenta pero continua se iban manifestando cada vez más destellos evidentes de que la gran verdad de los reptilianos y de la conjura que había detrás, para la invasión de la Tierra, estaba siendo silenciada y que había sido silenciada durante milenios, pero que había llegado a un punto en el cual era ya imposible ocultarlo. Los gobiernos, los medios de comunicación a su servicio y los grandes grupos de poder trataron de ocultar todas estas verdades, tachándolas de locuras, de conspiranoias y de absurdeces. De hecho, los gobiernos probaron la docilidad de la población imponiendo restricciones arbitrarias por el COVID, como por ejemplo imponiendo las mascarillas a toda la población o restricciones absurdas a la movilidad. A finales de 2020 se difundieron las primeras vacunas de COVID-19 y los análisis y estudios fueron muy intensos sobre ellas. Hizo falta, de hecho, el paso de algunos meses y que bajase la atención del gran público para que fuese a principios de 2021 cuando empezó la distribución de la auténtica vacuna del COVID que había sido diseñada a la orden de los Illuminati. En primera línea de estos estudios se encontraban los laboratorios financiados por entidades próximas a la Fundación Gates. Esta vacuna incluiría una nanotecnología experimental que permitiría la geolocalización de los vacunados y que además transmitiría datos en tiempo real sobre la salud de estas personas. Para la operatividad de esta tecnología era imprescindible completar el despliegue de las redes 5G de alta velocidad que serían capaces de gestionar el inmenso tráfico de datos generado por una nueva generación de vacunas de este tipo, que estaban transmitiendo datos en tiempo real sobre las características de la salud de cada uno de los vacunados y su localización, entre otros datos que después se sabría que también estaban transmitiendo. En diciembre de 2022, a los 2 años de las primeras vacunaciones, se había generalizado, la vacunación entre amplias capas de la población mundial. Para entonces, los laboratorios financiados por el conocido Illuminati Bill Gates habían acumulado un inmenso Big Data sobre la situación de la salud de la población mundial. Estos datos fueron, por ejemplo, revendidos a compañías aseguradoras y utilizados a lo largo de la siguiente campaña de vacunaciones. En fin, que como el COVID era un virus que supuestamente mutaba, era necesario ir vacunando anualmente a la población. Así, la vacuna del COVID Gates de 2023 incluyó una nueva generación de nanotecnología que permitiría un ataque selectivo contra órganos internos de los pacientes. De entrada, uno de los órganos afectados con carácter generalista por estos ataques de los nanobots de la vacuna COVID Gates 2023, uno de los órganos más afectados por estos nanobots fueron precisamente los órganos sexuales, ya que tenían el propósito de dificultar la natalidad. A un nivel incluso más agresivo, esta vacuna del año 2023 tenía incluso la capacidad para activarse remotamente y por el plazo de meses o años con el fin de que los nanobots atacasen lentamente diferentes puntos débiles de los pacientes para asesinarlos sin dejar huella. Esto, por ejemplo, se traducía en que los nanobots producían derrames cerebrales, infartos, provocaban Alzheimer en los ancianos, diferentes tipos de cáncer que resultaban indistinguibles de una afección natural. Esta vacuna COVID Gates de 2023 resultó un extraordinario éxito de ventas a nivel internacional. Uno de los motivos era que el grueso de la gobernanza mundial era copartícipe del plan Illuminati para un nuevo orden mundial. El rechazo a estas vacunas se fue radicalizando. Las noticias sobre lo que podrían estar haciendo se fueron extendiendo entre más y más capas de la población. Los gobiernos emitieron certificados de vacunación que en pocos años se convirtieron en imprescindibles para vivir en sociedad, para vivir en una ciudad. Ya en 2023 empezó a solicitarse este certificado de vacunación para poder acceder primero a un avión, pero después a otros tipos de transportes públicos como autobuses, metros, cercanías, tranvías. Este certificado de vacunación también era exigido a los trabajadores para poder acceder a su puesto de trabajo o era requerido para poder entrar en una tienda y comprar alimentos o a los niños para que pudieran ir a las escuelas. Estas medidas de vacunación compulsiva impuestas por los gobiernos terminaron por obligar a la vacunación forzosa de un buen número de las personas por todo el mundo. La gran mayoría terminó por aceptar esta vacunación y entrar por el aro. Uno de los efectos de estos certificados de vacunación es que te permitían acceder a un trabajo, cosa que era extremadamente importante ya que en los Estados Unidos y en todo el mundo desarrollado se produjo una masiva escasez de empleos tras el COVID-19. Tras el COVID-19 estaba ya materializándose el nuevo orden mundial y la gran mayoría de la población sobraba tanto como trabajador como consumidor para el nuevo mundo que estaban diseñando los Illuminati y los reptilianos. Básicamente quería que la población desapareciese.
Y en fin, evidentemente, los que no transigían con los planes de vacunación de los gobiernos se constituyeron en grupos de resistencia humana. Este fenómeno se fue dando por todo el mundo, especialmente a partir de 2023. Pero destacaron en los Estados Unidos, donde ya había una vieja tradición supervivencialista y además una buena cantidad de armas disponibles para la población. En fin, que dentro de los Estados Unidos hubo varios millones de personas que se autoexcluyeron de la sociedad y que de hecho terminaron por ser perseguidos por su rechazo a la vacunación. La desesperación de esta gente llevó a una situación extrema. A medida que la coyuntura económica se degradaba, se fueron produciendo masivas movilizaciones y protestas violentas por todo el mundo. En general, la mayoría de estas movilizaciones tardaron mucho en colocar el foco en la verdadera naturaleza del nuevo orden mundial que estaban imponiendo los reptilianos, y solo hubo un puñado de adelantados que supo intuir la conspiración. Como hemos dicho, algunos de los primeros ejemplos fueron artistas como Miguel Bosé o la población alemana que hizo grandes movilizaciones en Berlín en el año 2020. Estas movilizaciones encontraron eco, como habíamos dicho, por todo el mundo, Estados Unidos especialmente, y uno de los capítulos más llamativos fue un ataque de civiles norteamericanos contra el Área 51 en la base aérea de Los Álamos, en Nuevo México. Esto se materializó el 20 de septiembre de 2023, cuando se produjo el asalto de comandos de civiles armados contra esta base aérea. El propósito que tenían era sacar a la luz pruebas irrefutables de la conspiración que estaban llevando a cabo contra el propio género humano. Pese a este noble objetivo, el grueso de los asaltantes terminó siendo asesinado o internado en cárceles secretas de los Estados Unidos, una vez más probando la naturaleza antihumana de la conspiración que estaban llevando adelante los reptilianos. La oleada destructiva del COVID, diseñada por los Illuminati y más en general por los reptilianos, fue replicada por una sucesiva venida de oleadas de destrucción que estaban diseñadas a acabar con la economía y con las sociedades avanzadas, además de con sus instituciones públicas. Los problemas sanitarios con el COVID y con las pandemias que vinieron después se convirtieron en un problema cotidiano que fue complicándose con los años y desgastando hasta la destrucción a estas sociedades. Con el paso de una década desde la aparición del COVID-19, el mundo interconectado se había convertido de repente en una máquina perfecta de difusión de enfermedades exóticas y se había destruido todas estas grandes redes que se habían tejido durante años y habían llevado una notable prosperidad a muchas partes del mundo. YouTube, Autolitus Channel. Las economías mundiales se hundían y la población pasaba hambre en muchas partes. Nuevas cepas mortales de coronavirus y otras enfermedades estaban arrasando los núcleos urbanos que se despoblaban. La guerra terminó por estallar en diversas partes del mundo, con lo que se contribuyó a reducir la población. Todo este escenario a finales de los años 20 de desplome civilizatorio acelerado estaba siendo propiciado por los mismos reptilianos que previamente habían favorecido el avance de la civilización humana. Y todo esto era porque el advenimiento de los Anunnakis se estaba aproximando y había que liquidar toda la población humana posible. La propagación del COVID-19 había sido la declaración formal de guerra de los reptilianos contra la humanidad, y esta primera gran ofensiva fue seguida por una cascada de catástrofes y enfermedades que fueron diezmando gravemente a la población humana de una manera que no se recordaba. Solo episodios como la peste negra o las pandemias americanas en época del descubrimiento podrían compararse a lo que se estaba produciendo en estos años 20 del siglo XXI. Desde el pico de la población mundial en 2021, con casi 8.000 millones de personas, la humanidad terminó por reducirse a 6.000 millones de personas en 2050. Es decir, que en 30 años se habían perdido 2.000 millones de personas. Este proceso de decadencia demográfica y colapso civilizatorio estaba en curso cuando finalmente se produjo la aparición en el cielo de las primeras naves Anunnakis en el año 2050. Estas naves Anunnakis que llegaron a la Tierra se quedaron en órbita, mientras estaban lanzando las primeras misiones de exploración a la Tierra en este momento histórico concreto, que ya habían venido antes, pero ahora la civilización humana tenía una serie de desarrollos diferentes, por ejemplo armas nucleares y otra serie de tecnologías que hacían que los Anunnakis tuvieran que esperar en órbita y mandar a su reconocimiento. En todo caso, la llegada de naves que se quedaron en órbita y que estaban mandando sondas a la Tierra generó pánico masivo en toda la humanidad. El contacto entre los Anunnakis y los reptilianos, ese sí, fue satisfactorio y de inmediato iniciaron la colaboración. La tecnología y maquinaria desarrollada en la Tierra fue secuestrada por los Anunnakis. En cuestión de meses desde la llegada de los Anunnakis a la órbita terrestre, toda la industria terrícola que había nacido para competir por una cuota de ventas en uno u otro mercado, bueno, pues toda esa industria ahora había sido reconvertida para cooperar bajo el mando coordinado del plan de trabajo Anunnaki. Estaba activándose la fase principal
de la nibiruformación de la Tierra, es decir, convertir al planeta Tierra en un ecosistema parecido al del planeta Nibiru, el de los Anunnaki. Y en fin, que esta llegada de los Anunnaki era el golpe de gracia a las posibilidades del mantenimiento de sociedades avanzadas humanas. Uno de los múltiples efectos de esta llegada fue la práctica desaparición de la agricultura industrial y también la desaparición de los canales de distribución de alimentos por todo el mundo, y esto llevó definitivamente al hambre a miles de millones de terrícolas. Por todo el mundo se extendieron ideas milenaristas y afloraron todo tipo de cultos que en muchos casos señalaron a los Anunnakis como auténticos dioses y creadores. De hecho, en la Tierra no faltaron millones de seres que se ofrecieron como esclavos a los extraterrestres o a los reptilianos. Se ofrecieron como esclavos simplemente a cambio de comida y refugio. Pero en su gran mayoría, todos estos esclavos voluntarios eran simplemente repudiados para que muriesen de hambre. Y es que el proyecto Anunnaki fue extremadamente ambicioso. Llegaron a la Tierra, como habíamos dicho, con el propósito de nibiruformarla, para que se pareciese a su planeta. Y esto, por ejemplo, significó que los Anunnakis, en cuanto llegaron a la órbita terrestre y mandaron sus sondas, iniciaron el proceso de dispersión de entidades biológicas y de productos químicos adicionales que transformasen la atmósfera y los océanos. Los Anunnaki, por supuesto, también se aprovecharon, como hemos dicho, de la tecnología humana y de su industria. De hecho, las viejas máquinas e industrias de los humanos habían ido prescindiendo durante décadas del factor humano hasta convertirlo en algo residual, allá por las primeras décadas del siglo XXI. Esto significó que toda la capacidad de producción humana, a mediados del siglo XXI, en 2050, cuando llegaron los Anunnakis, pues ya podía ser manejada por un pequeño grupo de unos cuantos millones de reptilianos que en diferentes partes del mundo coordinaban los centros de trabajo, mando y control y se pusieron al servicio de los Anunnakis sin ningún problema y sin necesidad de fuerza de trabajo humana, que era simplemente ya desechada a la papelera de la historia. A mediados del siglo XXI vemos que los humanos estaban perdiendo el control del planeta Tierra. Y esto llevó a algunas modestas resistencias y por supuesto a una multitud de intentos de supervivencia extrema. La locura, los suicidios estaban a la orden del día. De hecho, los propios reptilianos facilitaron la eutanasia activa y el apoyo psicológico a través de máquinas con inteligencia artificial que apoyaban a los humanos que deseaban quitarse la vida. Llegados a este punto, a mediados del siglo XXI, la natalidad humana se había reducido ya a un nivel marginal, y los lugares más seguros del mundo eran los que habían sido menos impactados por la tecnología moderna. Con todo, incluso en estos lugares más apartados, incluso la supervivencia y la agricultura de subsistencia eran difíciles porque el cambio climático había degradado ya radicalmente las condiciones de vida por todo el mundo. La falta de biodiversidad, por ejemplo, también hacía más vulnerables a todos los cultivos, es decir, la subsistencia era extremadamente difícil en todo el mundo. En fin, que como veníamos diciendo, la llegada de los Anunnakis implicaba la entrada en la fase principal de la nibiruformación de la Tierra y este proceso tardaría milenios en completarse. Esta agresiva modificación del planeta Tierra provocaba fenómenos extremos como potentísimos huracanes o como los importantes efectos de las crecientes radiaciones ultravioletas que estaban entrando por los agujeros en la capa de ozono que eran cada vez mayores. Y esto último era porque los Anunnaki necesitaban una mayor irradiación ultravioleta. Y claro, en este contexto de masiva transformación del planeta y de cambio climático acelerado, pues no sorprendería que hubiese fuertes terremotos. Y eso que claro, los terremotos son un fenómeno geológico que no debería de verse afectados por la llegada de los Anunnakis y por lo que pase en la atmósfera o en las aguas. Pero bueno, se estaban produciendo fuertes terremotos. La sorpresa llegó cuando unos años, inmediatamente después de la llegada de los Anunnakis, se fueron produciendo más y más terremotos, llegando incluso a terremotos nivel 10. En concreto en la zona del Cinturón de Fuego del Pacífico y muy especialmente en la zona de Indonesia. Los seísmos eran tan fuertes que provocaban devastadores tsunamis de incluso centenares de metros. Y además, con el paso de los meses y los años eran terremotos más y más fuertes. El suelo de Indonesia se fue deformando y elevándose a una velocidad desconocida en los registros. En el plazo de 2 años, las montañas de Indonesia alcanzaron 9.000 metros y superaron al Everest. De hecho, las principales islas del archipiélago se unieron y se elevaron junto a la plataforma continental hasta reunirse con Indochina. En el año 2053, a los 3 años de la llegada de los Anunnakis, se había abierto ya una inmensa brecha en la corteza terrestre en Indonesia. Se estaba fracturando el suelo. Este proceso se aceleró en adelante a partir de 2053 y en cuestión de días se fueron abriendo enormes calderas volcánicas en Indonesia, formando una fisura de hasta 1.300 kilómetros de largo. Salían enormes cantidades de material incandescente a la atmósfera que terminarían por producir un cierto enfriamiento de la atmósfera si esto se mantenía.
De hecho, los gases y el magma surgían de manera descontrolada de un tipo de vulcanismo que estaba lejos de ningún registro histórico. Era, como decimos, un volcán continuo en brecha de 1.300 kilómetros en superficie. Los Anunnakis, por su parte, mantenían monitorizado el lugar de este cataclismo y trataron de analizar cuáles serían los impactos de este proceso geológico tan violento que se estaba dando en Indonesia. La explosividad siguió agudizándose durante días y semanas en Indonesia. Finalmente, la misteriosa brecha dejó aflorar algo que era diferente al magma que había venido emitiendo durante días y meses. De esta inmensa grieta empezó a dejarse ver una sustancia brillante, muy caliente, altamente radioactiva y que no era magma. De hecho, no se parecía a ningún material conocido por la humanidad. La corteza terrestre siguió separándose, la brecha de 1.300 kilómetros siguió ensanchándose y alargándose. Pareciera que la corteza terrestre se estuviese abriendo para dar lugar al surgimiento de algo desde las profundidades del manto. Y ese algo estaba emitiendo radiaciones y brillando con una intensísima luz ultravioleta. Ese ente, que estaba tratando de abrirse paso lentamente a través de la corteza terrestre, tenía una naturaleza que desafiaba las leyes conocidas. Era una materia que vibraba con un tipo de intensidad que no era posible explicar con la física conocida por la humanidad. Ese ente que estaba aflorando por la brecha volcánica terminó ganando tamaño y más tamaño, esto durante un evento de terremotos cataclísmicos que fueron sentidos ya en todo el planeta. En el plazo de unos días en el verano de 2054, se elevó una masa montañosa de hasta 24.000 metros en Indochina. Estaba compuesta por material incandescente que no se enfriaba y que estaba emitiendo fortísimas radiaciones. Toda la cuenca oceánica del Índico se estaba elevando, al igual que la plataforma que había entre Indochina y Filipinas. El nivel de las aguas en todo el mundo estaba elevándose, inundando las costas a toda velocidad en todo el planeta, y además en un proceso de calentamiento de las aguas y acidificación. Pareciera que en la inmensa brecha de Indonesia, el propio núcleo de la Tierra estuviese escapando de la misma. Las imágenes de la masa del ente que estaba surgiendo de la gran brecha de Indonesia adquirieron unas formas que pudieron recordar a algo que iba mucho más allá de la lava, mucho más allá del simple magma o de algo mineral. La gente que contempló, esas últimas personas que contemplaron las imágenes de lo que estaba aflorando en esta inmensa brecha volcánica, dijeron que le recordaba a un misterioso engendro cefalópodo formado por la masa del propio núcleo de la Tierra. Autolitus Channel. Pareciera que con la llegada de los Anunnakis, el alma del propio planeta estuviese emergiendo de las profundidades como si fuese el espíritu de Dios que quería escapar de su encierro. Cuando todo esto se estaba empezando a producir en Indonesia, los Anunnakis lanzaron una evacuación masiva de emergencia del planeta Tierra. Y mientras se escapaban en este verano de 2024, los medios de combate Anunnakis empezaron a atacar esta fisura, aunque sin resultados aparentes. Quizás, y solo quizás, el único plan de estos Anunnakis era ganar tiempo a la desesperada para llevar a cabo la evacuación. La eclosión definitiva del inmenso monstruo se produjo a finales de 2054. Este pasaría a ser conocido en lengua Anunnaki como Cthulhu. Resulta que el propio núcleo de la Tierra siempre había sido en realidad una espora de Cthulhu, que había permanecido inactiva, aunque emitiendo radiación y campo electromagnético durante millones de años en el centro de la Tierra. Y con la llegada de los Anunnakis, esta espora de Cthulhu se activó y eclosionó. Fue entonces cuando la enorme grieta en Indonesia, que ya había vomitado un ente de unos 800 kilómetros de largo, 600 kilómetros de ancho y que se elevaba 120 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, continuó con su proceso de eclosión. Esto hizo que un buen número de viejos satélites humanos, por ejemplo, chocasen contra este monstruo que ya había llegado a la órbita terrestre, de grande que se había hecho. Por su parte, las naves Anunnakis que estaban llevando a cabo la evacuación masiva del planeta cambiaron sus órbitas para evitar colisiones con esta inmensa masa de Cthulhu. Mientras tanto, mientras ocurría todo esto, la humanidad era asolada. Los últimos humanos que quedaban terminaron muriendo por efecto de los terremotos, los incendios, las hambrunas, las grandes plagas, la evaporación y la desaparición de océanos enteros que previamente habían inundado kilómetros y kilómetros cuadrados de regiones costeras. En fin, la población, las ciudades fueron diezmadas. Las instituciones públicas fueron abandonadas y dejaron de funcionar completamente servicios públicos y no había ningún tipo de abastecimiento de agua, ni de electricidad, ni de ningún tipo. Llegado a un punto, nadie dio sepultura a los cadáveres y se hizo común el canibalismo. Los muertos, si acaso, eran enterrados por los inmensos terremotos que estaba provocando la eclosión de Cthulhu.
Y estos grandes terremotos, de hecho, eran repetidos por nuevas sacudidas que terminaban por abrir las sepulturas y escupir a los muertos de vuelta hacia arriba. La humanidad estaba contemplando sus últimos días, el momento más aciago. Los últimos humanos terminaron nomadeando como refugiados en busca de lugares seguros. Los reportes Anunnakis señalaron que el surgimiento de Cthulhu debía de estar produciéndose a partir de una espora que alguien debía de haber dejado dentro de la Tierra cuando se formó su núcleo hace 4.400 millones de años durante el impacto del planetoide Thea, este que provocó también el surgimiento de la Luna. Esta espora de Cthulhu fue dotada de un implante R6 nivel 3 del tetano operativo, y esto terminó por activar a la espora al detectar el proceso de nibiruformación de los Anunnaki. Durante la evacuación y durante exámenes posteriores a lo que estaba ocurriendo con esta emergencia de Cthulhu, los Anunnaki terminaron por sospechar que el emperador Xemu podría estar detrás de todo esto. El monstruoso Cthulhu siguió ganando tamaño y en marzo de 2055 el monstruo ya tenía 3.500 kilómetros de largo, 2.700 kilómetros de ancho y se elevaba 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Su masa se extendía desde el sur de Vietnam hasta el interior del Índico. Su crecimiento fue tan desmesurado que el agua que desplazó elevó primero los niveles de los océanos de todo el mundo e hizo que las costas fueran inundadas por subidas diarias del nivel del mar de hasta 10 metros en un solo día, y posteriormente los océanos terminaron por calentarse, matar a toda la vida por la temperatura media de los océanos que subió a 50 grados, 60, 80, 100 grados, terminaron por evaporarse todos los océanos del mundo y se formaron inmensas masas nubosas que descargaban lluvias absolutamente catastróficas sobre buena parte del globo, pero que de inmediato volvían a evaporarse al llegar al suelo que estaba ya a más de 100 grados. Todas estas lluvias ácidas globales ininterrumpidas no pararon a partir de 2055. El cielo se había oscurecido completamente por esta masa nubosa mezclada con ingentes cantidades de polvo y de cenizas que estaban depositadas en la atmósfera. El aire de la Tierra para entonces era muy húmedo, oscuro, denso y extremadamente caliente. Y de hecho con el tiempo se terminó por hacerte irrespirable. Durante todo el otoño de 2055 continuó la eclosión de Cthulhu y cada día crecía más y más su masa. La enorme grieta fue ensanchándose y elevándose por los laterales. Para finales de agosto de 2055 el océano Índico ya había desaparecido completamente, toda su cuenca se había elevado y había sido sustituido por una inmensa ladera montañosa incandescente. El calor en el planeta era cada vez más fuerte y en el mes de septiembre de 2055 desaparecieron los últimos restos de agua líquida en el planeta Tierra. El aire se había hecho completamente irrespirable y la humanidad se había reducido a unos miles de supervivientes que estaban recluidos en búnkers y cuevas. Y en este contexto de vulcanismo apocalíptico, pues en todo el planeta se produjo una masiva activación tectónica que fracturó las placas oceánicas y continentales. La propia corteza terrestre estaba ganando temperatura y terminó por hacerse fluida, convirtiéndose en un inmenso manto de lava. Para octubre, la masa brillante de Cthulhu había ocupado ya todo lo que había sido el Océano Índico, Oceanía y Media Asia, además de una parte del Pacífico. El planeta se había quemado, la atmósfera se había envenenado gravemente y el deterioro del campo magnético hizo que las tormentas solares barriesen una parte cada vez más sustancial de la atmósfera que tenía la Tierra. La inmensa masa del monstruo Cthulhu había deformado la silueta circular del planeta Tierra. La corteza de la Tierra se estaba desplomando sobre sí misma en muchas partes porque por un lado estaba saliéndose la inmensa masa de Cthulhu. La rotación de la propia Tierra se fue haciendo cada vez más errática porque el centro de equilibrio estaba deformándose con la salida de la inmensa masa de Cthulhu por un lado. De hecho, la Tierra a finales del año 55 estaba tomando la forma de dos hermanos siameses infernales, y es que la inmensa figura de Cthulhu empezó a sobresalir tanto de la superficie de la Tierra que hizo que la rotación terrestre se ralentizase, y es que estaba perdiendo muy rápidamente momento angular. Esto, por ejemplo, hacía que los días cada vez fuesen más largos, y en octubre de 2054 la Tierra necesitaba 400 horas para completar una rotación diaria. Otro de los efectos fue que la Luna fue alejándose de nuestro planeta, y con la Luna se estaban alejando los últimos humanos y los últimos reptilianos supervivientes, que habían quedado allí abandonados en las estaciones fijas lunares. Así en la Luna, viendo los eventos que se estaban produciendo en la Tierra, pues decidieron que se concentrase en casi todos los recursos y población en la estación principal lunar, que era una enorme cueva allí, para intentar hacer sostenible esta población que estaba en la Luna. Y por supuesto se dejaron pequeños retenes en otros puntos estratégicos de la Luna.
Y en fin, el satélite lunar estaba perdiendo el enganche con la Tierra y estaba escapándose hacia las partes más exteriores del sistema solar. De hecho, la Luna empezó entonces en 2055 un viaje a la deriva en dirección a Marte y a las zonas exteriores del sistema solar. Mientras tanto, en la Tierra, la pérdida de la Luna había hecho que el eje de la Tierra se moviese caóticamente y que la rotación se descontrolase aún más. En cuestión de semanas, las regiones polares pasaban al ecuador y viceversa. Y con todo esto tampoco importaba ya demasiado porque toda la Tierra se había convertido en un manto derretido en superficie. En el invierno de 2055 se había producido ya una masiva expansión de Cthulhu, que ahora tenía un perímetro de 40.000 kilómetros y ocupaba la mitad de la superficie de la Tierra. Fue entonces cuando el inmenso monstruo ocupaba la mitad de la Tierra, cuando respondió la llamada del emperador Xemu. Este es un emperador intergaláctico que había ubicado la espora de Cthulhu en el centro de la Tierra. Cuando Cthulhu recibió la llamada del emperador, la gigantesca, la colosal masa del monstruo se despegó de la superficie de la Tierra utilizando un bosque de masivas estructuras tentaculares. Estas tomaron varios días para flexionarse y acumular impulso para que Cthulhu saltase desde la Tierra en dirección al exterior del sistema solar. Cthulhu tomaría la dirección de la patria de los Anunnakis, el planeta Nibiru, con el propósito de castigar a los Anunnakis por órdenes del gran señor y amo de la Vía Láctea, el todopoderoso Xemu. El salto dado por Cthulhu para salir del sistema solar desplazó a la Tierra de su órbita alrededor del Sol, y este inmenso empuje que generó Cthulhu desplazó la rotación del planeta Tierra, haciendo que la Tierra tomase rumbo de caída al Sol. Para entonces, este diciembre del 55, la atmósfera ya fue completamente disipada por chorros de plasma y tormentas solares. El planeta Tierra se había convertido en una gran bola rocosa incandescente que perdía agua, dejando una estela según se precipitaba al Sol, y se había convertido en un planeta notablemente más pequeño, que además había perdido su satélite la Luna. La nueva órbita de la Tierra llevaría el choque con el Sol en apenas 10 años, aunque para entonces ya no quedaba nada de vida en la Tierra. Cuando la Tierra se acercó a la órbita de Mercurio, el planeta tenía ya la forma parecida casi a un cacahuete, con una superficie a más de 1000 grados. De hecho, cuando lo miraban desde la Luna, cada vez resultaba más difícil distinguir a la Tierra del propio Sol. Y en un momento dado, el planeta Tierra, ya destrozado, atravesó la corona del Sol, y según se aceleraba la caída en el plasma solar, la Tierra aceleró su rotación achatándose mucho y finalmente desapareciendo en la superficie del Sol entre inmensas lenguas de plasma y erupciones solares de proporciones infinitas. La Tierra se había perdido para siempre. Así vemos que la represalia del emperador Xemu contra los Anunnakis había costado el planeta Tierra. Los últimos testigos de esta catástrofe fueron los humanos que estaban habitando la principal estación permanente en la Luna. Este pequeño puñado de los últimos humanos fueron los testigos de cómo llegaban las naves Anunnakis a la Tierra, de cómo después se producía la eclosión de Cthulhu y finalmente de cómo la Tierra se precipitaba al Sol. Las condiciones en la estación lunar eran bastante duras. Era un momento crítico y la Luna podría haber permanecido en órbita junto a la Tierra y haberse precipitado también al Sol. Pero los azares de las matemáticas hicieron que al tiempo que la Tierra se precipitaba al Sol, también se perdiese la Luna de su órbita y con ella la comunidad de los últimos supervivientes humanos y algunos reptilianos que también había en la Luna. Para esta comunidad de supervivientes, la gran oportunidad la representaban las enormes cantidades de tecnología y de material Anunnaki que habían quedado abandonados en la Luna durante el proceso de evacuación de la Tierra. Los terrícolas supervivientes se propusieron asegurar el poblamiento estable tanto de la Luna como de Marte. Empezaba entonces el proceso de terraformación de la Luna y de Marte con ayuda de la tecnología Anunnaki abandonada. Bueno, espero que os haya gustado. Lo primero que quiero hacer es aclarar otra vez que este programa es una parodia dedicada al repunte de teorías conspirativas. Y ahora, por otra parte, soy consciente de que las conspiraciones existen. De hecho, algunas de las que he mencionado probablemente lo son. Me parece habitual en la historia, de hecho, que unos pocos se organicen con discreción para impulsar un proyecto. Así que reconozco que ha habido conspiraciones que existieron, que existen y que existirán, y que en muchos casos son bastante cotidianas y prosaicas, perdiendo su glamour. Por ejemplo, convivimos con auténticas conjuras como la agenda globalista, como los paraísos fiscales, como la operativa de instituciones como la Unión Europea o los intentos de las petroleras por minimizar el cambio climático, o las tabacaleras con que el tabaco no mataba, o las que producen azúcar con que el azúcar es buenísimo para la salud. Bueno,
Intuyo que hay conspiraciones de todo tipo y los que son conspiracionistas pues disfrutan en realidad mucho más de fantasías muy exóticas con extraterrestres y cosas así que conspiraciones del mundo real que parecen tropovero. Como habéis notado, he imitado la técnica de trenzar muchos datos con algunas verdades, medias verdades, reinterpretaciones, aprovechar cosas que ocurren para justificar la conspiración. En fin, ahí empieza el criterio de cada uno para saber separar el grano de la paja. Y no tanto en este episodio, que casi todo es mentira, como en la realidad, donde, bueno, hay un poco de todo. Y nada, y este episodio, que es especial, pues reúne, creo yo, que un buen puñado de los típicos hitos del mundo del misterio, y reconozco que como la mayoría de la gente en este mundo, pues de vez en cuando me han llamado la atención, pues como a todos. Y luego lo que he hecho ha sido armarlo de una manera como si fuera un relato histórico, de algo verídico, desde el futuro, y ya está. Autolitus. Luego, por supuesto, también he tenido que estimar a ojo el cómo se vería y cómo se produciría algo tan radical como el escape del núcleo de la Tierra de nuestro planeta. De hecho, si un día hay un físico o alguien capaz de hacer los cálculos y describir cómo se irían degradando los océanos, la corteza terrestre, cómo afectaría la rotación del planeta, cómo afectaría la distancia respecto del Sol a la Luna, bueno, pues sería bastante interesante. Bueno, pues aquí dejamos este episodio de conspiraciones por hoy. Supongo que os habéis dado cuenta que termina en un punto bastante interesante, y es con este grupo de humanos y algún reptiliano que están en la Luna, todo lleno de material Anunnaki que pueden ellos reutilizar como tecnología del futuro para intentar colonizar Marte y la Luna. Pues me parece un punto bastante interesante. Pero bueno, el alcance de este episodio era simplemente hablar de conspiraciones y terminar con un final absolutamente brutal, como creo que es este, en el cual el centro de la Tierra escapa del planeta y lo tira al Sol. Creo que pocas cosas más espectaculares pueden ocurrir.
Autolitus Channel.